Bueno, empecemos con esta paciente. Mujer, 56 años, antecedentes de carcinoma de mama, ERP2 positivo, tratado con antraciclinas, doxorubicina, acumulando 300 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal, seguido de trastuzumab, sin hipertensión arterial, no es diabética, ni tiene enfermedad coronaria previa. Y esta señora consulta por disnea progresiva de esfuerzo, clase 2, clase 3, edema malleolar de 6 meses de evolución luego del tratamiento con trastuzumab. ¿Sí? En cuanto a estudios complementarios ampliados, vemos que tiene 12 de hemoglobina, el resto está bastante bien, sin plaquetopenia, ionograma normal, función renal normal, glucemia normal, enzimas hepáticas normales, pero tiene una troponina T ultrasensible en el límite superior de lo normal con NT-proBNP de 1850 picogramos por mililitro elevado para un previo de 180. Es decir, que multiplicó por 10 el valor de NT-proBNP con el cual empezó el tratamiento. El perfil lipídico, sin grandes novedades tampoco. Y este es el electrocardiograma de esta paciente, en la cual encontramos ritmo sinusal, con bradicardia sinusal muy marcada, ¿sí? Con una progresión de R escasa de B1 a B3, no cumple criterios de microvoltaje, pero definitivamente hay una reducción, si este es el estándar, hay una reducción importante en el voltaje, sobre todo en el plano frontal. Desde el punto de vista ecocardiográfico, la paciente tiene una fracción de eyección del ventrículo izquierdo de 38%, había arrancado su tratamiento con 62%, un strain longitudinal que redujo 14%, perdón, que perdió un 15% respecto del principio, dilatación de ventrículo izquierdo con diámetro diastólico de 55, hipocinesia difusa, eh, disfunción diastólica tipo 2, aurícula izquierda dilatada, BD con función conservada, insuficiencia mitral leve. ¿Sí? A esta paciente le hacen una prueba de esfuerzo, puntualmente le hacen un consumo pico de oxígeno que es de 14 mililitros por kilogramo por minuto, que representa el 66% del consumo pico esperado, con lo cual está casi en rango de trasplante cardíaco. El umbral anaeróbico está fuertemente disminuido, y le hacen una resonancia cardíaca, una resonancia magnética cardíaca. Confirman en la resonancia FEI del 37%, en T1 tiene un volumen extracelular elevado con infiltración difusa intersticial con incipiente fibrosis, realce tardía ausencia de patrón isquémico, es decir, este depósito fibrótico no es transmural, realce difuso parcheado intersticial compatible con toxicidad por antraciclinas. Le hacen una coronariografía, coronarias normales, y le hacen también una CRFR, un estudio de reserva coronaria, descartando también microangiopatía coronaria como causa de potencial isquemia, que es frecuente en mujeres de esta edad. ¿Sí? En cuanto a biomarcadores avanzados, le hacen ST2 soluble, que da elevada, galectina 3, que da también aumentada, y este aumento de galectina 3 de 25 nanogramos por mililitro sugiere un aumento de la fibrosis miocárdica. Como plan terapéutico, básicamente se suspende temporalmente en trastuzumab en coordinación con oncología. Inician tratamiento con todos los criterios de los 4 fantásticos para el tratamiento de miocardiopatía dilatada. Le generan monitoreado estricto seriado mensual con biomarcadores. Y fundamentalmente se discute multidisciplinariamente con la gente de oncología una eventual reintroducción de terapia oncológica bajo protección cardiológica. Las medidas generales son la restricción hídrica moderada, control de peso y obviamente la vacunación. Es decir, hoy nos vamos a encargar de esta
de esta nueva especialidad de la cardiología, que es la cardio-oncología, ¿sí? El impacto de el tratamiento oncológico sobre el corazón y cómo nosotros como cardiólogos debemos lidiar con este problema en particular. Hay que tener presente que en la Argentina hay 133.000 casos nuevos de cáncer, fue esto en el año 2025, 70.000 muertes por cáncer el año pasado, 340.000 personas con cáncer diagnosticadas durante los últimos 5 años en la República Argentina, que el cáncer es responsable de 143 muertes cada 100.000 habitantes, con cifras que en menores de 70 años llega a 75 muertes cada 100.000 habitantes. El cáncer es capaz de restar 997 años potenciales de vida perdidos por cada 100.000 habitantes, siendo un problema definitivamente importante y prevalente. En este sentido, hay que tener presente que hay mayor sobrevida en cáncer, hay mayor sobrevida cardiovascular, entonces, por lo tanto, hay mayor incidencia de cardiotoxicidad por terapia oncológica, y este es un problema que debemos enfrentar los cardiólogos de manera abierta. Las últimas revisiones en cuanto a cáncer y toxicidad cardiológica fueron publicadas por la Sociedad Europea de Cardiología en 2025, y fundamentalmente las novedades dicen que la evaluación de riesgo diagnóstico debe ser hecha previa a la terapia potencialmente cardiotóxica en todos los pacientes con examen físico, historia clínica, ecocardiograma, electrocardiograma, y todos deben iniciar antes, deben tener medición de biomarcadores como troponina y péptido natriurético antes de comenzar el tratamiento oncológico. En cuanto al monitoreo, es importante estratificar el riesgo por tipo y agente terapéutico, y fundamentalmente en pacientes de bajo riesgo se recomienda un monitoreo de ecocardiograma más biomarcadores al menos cada 2 sesiones de quimioterapia, ¿sí? Las terapias cardioprotectoras fundamentalmente hoy se apuntan a reducir el fenómeno de estrés miocárdico, a reducir los fenómenos de inflamación miocárdica con el tratamiento de IECA, ARBs, beta bloqueantes, manejo estricto de los factores de riesgo. En cuanto a la continuación y suspensión de la terapia oncológica en casos de deterioro, es la fracción de eyección lo que nos permite de manera multidisciplinaria poder indicar o no con relación con la gente de oncología la suspensión del tratamiento oncológico. Hoy por hoy hablamos de definiciones estandarizadas de cardiotoxicidad, con lo cual se propugna un nuevo sistema para definir lo que se llama Cancer Therapy Related Cardiovascular Toxicity, CTR, o en español CBT, Cancer Therapy Related Cardiac Dysfunction. Esto fundamentalmente implica una estadificación bastante más objetiva y bastante más dinámica, sobre todo apuntando a los protocolos prospectivos randomizados que deben estandarizar grupos de pacientes. La TCB o RTC, la toxicidad cardiovascular relacionada con el tratamiento de cáncer, es un término que trata de involucrar una serie muy amplia de conceptos y complicaciones cardiovasculares vinculadas a la terapia oncológica. Y la toxicidad cardiovascular relacionada al tratamiento con cáncer, TCV, fundamentalmente evalúa disfunción ventricular izquierda, presencia de arritmias, presencia de hipotensión inducida, eventos tromboembólicos, pericarditis o miocarditis, enfermedad vascular coronaria o periférica asociada a quimio y radioterapia. La clasificación propuesta actual, con la cual nos deberíamos manejar para poder comunicarnos de manera homogénea y que propone la Sociedad Europea de Cardiología, especifica 6 estadios. El estadio 1 habla de una caída de fracción de eyección que es mayor a 10 puntos
hasta 50%, o alteraciones de strain, biomarcadores con fracción de disección de ventrículo izquierdo conservada. Estadio 2, la presencia de arritmias. Estas arritmias pueden ir en una gama muy variada. Por ejemplo, la prolongación del QT es ya un punto que considera cardiotoxicidad, y desde ahí hasta la aparición de taquicardia ventricular autolimitada o arritmias ventriculares frecuentes, todo eso es estadio 2. El grupo 3 habla de hipertensión arterial con crisis hipertensivas graves. Eh, el grupo 4 habla de enfermedad vascular, básicamente del proceso de endotelitis al cual pueden llevar tanto la radio como la quimioterapia, generando coronariopatías, vasoespasmo o fenómenos tromboembólicos. El tipo 5 es inflamatorio general. La presencia de miocarditis diagnosticada por inmunoterapia o secundaria a la inmunoterapia, pericarditis, miopericarditis, y el grupo 6 es valvular con fundamentalmente estenosis valvulares y dentro de ellas la estenosis pulmonar vinculadas a la radioterapia. Es así que hoy nosotros clasificamos los tipos de cardiotoxicidad para poder comunicarnos de manera homogénea, ¿sí? Lo importante es que este concepto es, como vimos, un concepto que involucra múltiples elementos, es una variable dinámica que cambia a lo largo del tratamiento. El paciente no está en un grupo o en un estadio todo el tiempo, sino que va cambiando y está modulada por diversas condiciones: la edad, la historia del cáncer, los factores de riesgo cardiovascular, la preexistencia de enfermedad cardiovascular y el tipo de tratamiento antitumoral que se está llevando adelante. El riesgo de cardiotoxicidad cambia durante y después del tratamiento dependiendo de el fármaco, la dosis, la forma en la cual se administra esta droga cardiotóxica y básicamente la presencia de factores de riesgo cardiovascular o antecedentes de enfermedad cardiovascular preexistente impone un cambio de estrategia respecto de la agresividad, tipo, dosis y forma de administración de los fármacos quimioterápicos. Entonces, en cuanto a la disfunción cardíaca relacionada con el tratamiento de cáncer, ¿sí? Los clasificamos en dos grandes grupos: el grupo de la disfunción ventricular y el grupo de la miocarditis, ¿sí? En cuanto al grupo de la disfunción ventricular, puede ser sintomática muy grave, insuficiencia cardíaca que requiere apoyo inotrópico, asistencia mecánica, grave, que requiere hospitalización, moderada, necesidad de diuréticos por congestión, y leve, con síntomas leves que no requieren modificación ninguna del tratamiento. Esto en cuanto a la sintomática. En cuanto a la DCRT asintomática, grave, una reducción de la fracción de eyección de más del 40%, moderada, pérdida de 10 puntos de la fracción de eyección inicial, y leve, cuando la fracción de eyección se mantiene por arriba del 50%. En cuanto a la miocarditis, puede ser por diagnóstico histopatológico, por diagnóstico clínico, puede también ser clasificada en función de su manifestación clínica, cuando es fulminante, cuando es no fulminante, que incluye pacientes sintomáticos por condiciones hemodinámicas particulares, por inestabilidad eléctrica, por arritmias, o también refractaria a esteroides. La recuperación de la miocarditis obviamente puede ser completa o en vía de recuperación. Entonces, estas nuevas guías, este nuevo enfoque, hacen particular énfasis en la evaluación pretratamiento del paciente que va a ser sometido a una terapia oncológica, ¿sí? La estratificación de riesgo cardiovascular, la evaluación del riesgo basal, da resultados que pueden ser de bajo riesgo, moderado riesgo o muy alto riesgo, ¿sí? El seguimiento oncológico de rutina
y la derivación de estos pacientes a un equipo multidisciplinario que implique la participación de un cardiólogo hoy es absolutamente mandatorio, ¿sí? Minimizar el uso de fármacos cardiotóxicos es el objetivo y apoyar fundamentalmente la desinflamación y desactivación neurohormonal del paciente con miocardio en falla con inhibidores de la enzima convertidora, ARA o bloqueantes beta es fundamental. Después está ahí, hay criterios de cardioprotección y vamos a hablar de drogas particulares para la cardioprotección y en todos los casos el uso de estatinas implica una protección endotelial y un proceso desinflamatorio importante. Entonces, el monitoreo de la función ventricular en pacientes tratados con drogas antineoplásicas con potencial efecto cardiotóxico implica ecocardiográficamente la evaluación de la fracción de eyección, del strain longitudinal sistólico, del ecocardiograma transtorácico seriado y obviamente la evaluación de los criterios de Framingham para la aparición de insuficiencia cardíaca congestiva. Antes de empezar, todos los pacientes deben tener un estudio basal con evaluación cardiovascular, estratificación de riesgo cardiovascular, tratamiento de los factores de riesgo, un electrocardiograma, evaluación de FEBI por Simpson en un eco transtorácico y un dosaje de troponina y, si se puede, péptido atril diurético antes de empezar para tener una referencia de partida. Supongamos que un paciente tiene en el monitoreo de función ventricular en pacientes tratados con drogas antineoplásicas una fracción de eyección de más del 53%. Esto puede dar inicio al tratamiento y a un monitoreo posterior. Particularmente tres son los fármacos que nos preocupan desde el punto de vista cardiológico, los antraciclínicos de los cuales vamos a hablar, que requieren evaluación basal y al finalizar el tratamiento. En los supervivientes tratados con dosis altas de antraciclínicos, básicamente se asocia trastuzumab o radioterapia en campo cardíaco, pueden presentar mayor riesgo, como vamos a describir un poco más adelante. Trastuzumab es la otra droga que nos preocupa y los inhibidores de la tirosina también requieren evaluaciones basales de tratamiento. Supongamos que el paciente tiene una fracción de eyección antes de empezar menor al 53% y tiene troponina positiva. Fundamentalmente aquí es necesario y fundamental sentarse con el oncólogo y definir cuál es el tratamiento más efectivo desde el punto de vista ecológico, menos tóxico desde el punto de vista cardiológico, porque arrancamos con un hándicap muy importante. Entonces, en todos estos casos hay un monitoreo de seguimiento, un ecocardiograma 3D en caso de estar disponible fundamentalmente cada 2 meses, después de una dosis cuando supere los 300 miligramos por metro cuadrado de doxorubicina o 400 miligramos por metro cuadrado de epirubicina. Y en pacientes de bajo riesgo cardiovascular se hace una función basal, se hace una función a medio tratamiento y se hace una función al finalizar. Una vez que el tratamiento empezó, los esquemas de nuevo seguimiento involucran una situación particular. Si la fracción de eyección es superior al 53% y o se ha producido una caída de la fracción de eyección que es inferior a 10 puntos porcentuales con troponina negativa, ¿sí? Continúa el tratamiento oncológico con monitoreo convencional. Si hay una fracción de eyección que es mayor al 53%, pero hay troponina positiva, esto puede hablar de injuria miocárdica subclínica por la presencia de troponina positiva. Si esto ocurre así, puede continuar el tratamiento oncológico con troponina positiva y evaluar cardioprotección con ecocardiograma transtorácico cada 4 semanas. Si no existe una caída de la fracción de eyección ni troponinas
positivas y el paciente tiene una FEBI superior a 53 o una pérdida de fracción de eyección no superior a los 10 o 20 puntos, puede continuar el tratamiento oncológico con eco cada 4 semanas. Si el paciente tiene una FEBI que es inferior al 53%, con una caída de más de 20 puntos de la fracción de eyección, ¿sí? Hablamos de disfunción ventricular izquierda por cardiotoxicidad. Y entonces aquí hay que consensuar obligatoriamente con el oncólogo el tratamiento a seguir e iniciar prontamente con las 4 drogas pilares el tratamiento de la disfunción ventricular. El ecocardiograma transtorácico se aconseja hacer entre cada 3 o 4 semanas de seguimiento. Si el paciente en el seguimiento clínico no presenta signos, los criterios de Framingham para insuficiencia cardíaca, tiene una fracción de eyección ventricular izquierda menor al 53%, con una caída de puntos que van entre 10 y 20, estando asintomático, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado. Si el paciente está tratado con antraciclinas, trastuzumab o inhibidores de la tirosinquinasa, de hacerle un ecocardiograma cada 3 semanas y eventualmente la dosificación de troponina cada 3 semanas, ¿sí? Si hay signos de insuficiencia cardíaca, es importante definir la etiología, evaluar factores descompensantes, realizar un eco transesofágico y evaluar con la agente de oncología la eventual suspensión o cambio drástico del rumbo del tratamiento oncológico. Se puede definir cardiotoxicidad en base al deterioro de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Entonces, cardiotoxicidad grado 1, reducción de la fracción de eyección entre el 10 y el 20% respecto al basal. Grado 2, reducción mayor al 20% o caída porcentual o caída por debajo de lo normal. Grado 3, aparición de síntomas de insuficiencia cardíaca congestiva. Claramente cada uno de estos grados va a implicar una conducta completamente diferente. En la toxicidad grado 1 con reducción de fracción de eyección entre el 10 y el 20%, podemos tener arritmias, pero siempre asintomáticas y transitorias que no requieren tratamiento. La función cardíaca basal en pacientes asintomáticos ha caído, pero no genera congestión. Hay isquemia cardíaca con T inespecíficas y puede haber apenas derrame pericárdico. Si algo sobrepasa esta situación, no hablamos ya de grado 1, hablamos ya de grado 2. Arritmias recidivantes o persistentes que todavía no requieren tratamiento, una función cardíaca en pacientes sin síntomas con una pérdida de más del 20%, isquemia cardíaca con alteraciones asintomáticas de la onda T y del segmento ST, y pericardio ya no con derrame, sino con pericarditis, flote, dolor o fiebre. Esto ya es grado 2. El grado 3 tiene arritmias complejas que requieren tratamiento, como fibrilación auricular o arritmia ventricular compleja, función cardíaca con insuficiencia cardíaca leve, es decir, un estadio C leve o un estadio B avanzado, isquemia cardíaca ya manifiesta por angina, es grado 3, pericardio con derrame pericardio sintomático que requiere drenaje. Y finalmente, riesgo vital, grado 4, arritmia ventricular potencialmente maligna, función cardíaca con insuficiencia cardíaca con indicación de inotrópicos, isquemia cardíaca con infarto de miocardio y pericardio con derrame sintomático que requiere inmediato drenaje. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Bien, hablemos de este paciente, un varón de 62 años, con antecedentes de linfoma mediastinal tratado hace 8 años, con quimioterapia y radioterapia torácica, 8 años de tratamiento. Dosis acumulada, 40, consulta con dolor torácico opresivo, progresivo, desde hace 3 días, que mejora al inclinarse hacia adelante, no refiere fiebre. La dosis de radioterapia se clasifica en dosis de tipo Gray, que es la unidad de dosis absorbida por radiación en una normativa de sistemática internacional.
El paciente tiene antecedentes de hipertensión controlada con losartán. Al examen físico presenta solo un frote pericárdico audible en el borde externo izquierdo con ingurgitación yugular leve. Este es el electrocardiograma que el paciente nos presenta a la consulta. Un electrocardiograma que marca clara o infradesnivel del segmento PR, supradesnivel del ST, cóncavo en casi todas las derivaciones, que nos está marcando claramente un cuadro de pericarditis. En el ecocardiograma, si fundamentalmente hay derrame pericárdico moderado de 15 milímetros sin signos de colapso ventricular, y entonces nos toca abordar el problema de la radioterapia y la toxicidad. Claramente nosotros cuando tenemos un paciente con cáncer indicamos radiaciones ionizantes, que son rayos gamas que son capaces de ionizar las células tumorales, pero también de ionizar las células no tumorales. En función del riesgo de cardiotoxicidad por radioterapia, la irradiación del mediastino con dosis mayores a 30 G son, sobre todo en jóvenes, un factor importante que aumenta el riesgo de enfermedad arterial coronaria. ¿Cuánto tiempo después de la radioterapia en pacientes que han sobrevivido yo puedo esperar enfermedad coronaria? La medida del tiempo hasta el diagnóstico de enfermedad cardíaca es de 19 años hasta el diagnóstico de una enfermedad carotidia de 17 años post tratamiento radiante. Es decir, hay chance de que el paciente padezca enfermedad carotidia o coronaria severa hasta dentro de los 19 años post tratamiento. En cuanto al pericardio en sí, la radioterapia puede generar una pericarditis aguda que aparece semanas después del tratamiento en un 2,5% de los casos, y a largo plazo esa pericarditis aguda puede organizarse en pericarditis constrictiva o efusivo-constrictiva con compromiso principalmente del ventrículo derecho. Esta pericarditis constrictiva aparece una década después de haber finalizado el tratamiento y obviamente se va a manifestar de manera muy particular porque va a aumentar la presión venosa de la vena cava con ingurgitación yugular, hepatomegalia, ascitis, edema, disnea y distensión abdominal muy marcada. ¿Cómo tratar la pericarditis aguda? Los primeros tratamientos implican ibuprofeno entre 600 y 800 miligramos cada 8 horas por 2 semanas o aspirina entre 750 y 1 gramo cada 8 horas por 2 semanas. En el caso de que en estas 2 semanas el problema no se haya resuelto, podemos pasar a la indometacina con dosis de 50 miligramos cada 8 horas, es decir, 150 miligramos diarios, o dos tomas de 75 miligramos cada 12 horas, y eventualmente colchicina, ¿sí? Durante aproximadamente en estos últimos 2 casos, tratamiento por 3 meses. Ahora tenemos una placa de tórax perfil con una calcificación pericárdica post-radioterápica marcada. Estos pacientes pueden presentar pulso paradojal, que corresponde a una disminución del pulso arterial durante la inspiración junto con un aumento de volumen de las venas yugulares, por eso es paradojal. Se puede captar palpando el pulso radial mientras el paciente efectúa una inspiración profunda. Entonces, lo que yo tengo básicamente es que hay un aumento del pulso y una reducción del pulso de aproximadamente 10 milímetros de mercurio si la medimos en función de la variación respiratoria. El pulso paradojal frecuentemente es de origen cardíaco por taponamiento, por shock cardiogénico, por insuficiencia, por cor pulmonales, o puede ser más infrecuentemente de causas pulmonares como el pulso paradojal en el tromboembolismo de pulmón, en el neumotórax abstención, en la crisis asmática o en el EPOC grave. En todos estos casos, lo que hay es un aumento de presiones de fin de diástole del volumen derecho, del ventrículo derecho, con un cuadro de congestión derecha muy marcada. Puede aparecer también el signo de Kussmaul,
que básicamente es un signo que hace que se eleve la presión venosa central y la presión yugular, fundamentalmente por la constricción pericárdica dada por un pericardio organizado en forma de coraza. Bien. En cuanto a la miocarditis por radiotoxicidad, se debe a la aparición de bandas de colágeno que se depositan como complemento, como consecuencia del proceso inflamatorio. Estas bandas de colágeno reemplazan a los miocitos en la pared anterior del ventrículo izquierdo. La fibrosis miocárdica puede provocar insuficiencia cardíaca por disminución diastólica. Se detectan hasta 10 años luego del tratamiento radioterápico e implican entonces la organización de fibroblastos productores de fibra de colágeno abundante que inducen una insuficiencia cardíaca diastólica. En algunos casos puede haber calcificaciones auriculares muy marcadas, como vemos en esta cirugía cardíaca. Bien, en cuanto a las válvulas son otro objeto importante de toxicidad por radioterapia, ¿sí? El aumento del riesgo de valvulopatías está entre el 6% y el 40%. La irradiación provoca fibrosis valvar con estimulación de la angiogénesis, con lesiones que aparecen hasta 20 años después de la irradiación. Por lejos, la valvulopatía más afectada en la radioterapia es la valvulopatía pulmonar. La estenosis pulmonar adquirida es la complicación valvular más frecuente en pacientes con radioterapia. Esto fundamentalmente electrocardiográficamente lo vamos a ver manifestado como una sobrecarga e hipertrofia ventricular derecha de B1 a B3. Otro impacto importante de la terapia radiante es la presencia de enfermedad coronaria, ¿sí? La mortalidad por infarto agudo de miocardio es de 2.2 a 7.6 veces mayor que en la población general en series históricas. Es decir, estoy aumentando en estos pacientes con radioterapia de manera significativa el riesgo de enfermedad coronaria. La probabilidad de enfermedad crece cuanto más joven es el paciente al ser irradiado. Aceleradores lineales a partir de 1980 han reducido significativamente la incidencia de enfermedad coronaria, pero esta no ha desaparecido. Bien, ¿dudas, preguntas hasta aquí? Bien, evaluados entonces con los lineamientos generales de la cardio-oncología y de la radioterapia, pasemos a la quimioterapia, ¿sí? Claramente los efectos adversos de la quimioterapia son múltiples y multiorgánicos, ¿sí? Y hablamos de tipo de cardiotoxicidad por quimioterápicos. Y entonces tenemos que describir tipo 1 con muerte celular miocárdica, tipo 2 reversibles, ¿sí? Los tipo 1, la cardiotoxicidad se produce por la muerte celular y fundamentalmente aquí tenemos a las antraciclinas como principal problema para nosotros cardiólogos. Esta muerte celular, la magnitud de esta necrosis es dependiente de la dosis e implica peor pronóstico en el paradigma de los medicamentos dados. Los tipo 2 generalmente tienen cardiotoxicidad reversible, ¿sí? El ejemplo de esta cardiotoxicidad son antis-ERB2 contra Suzumax, que vamos a especificar más adelante. Por tipo de daño, tipo 1, daño irreversible, necrosis, degeneración, asociada a antraciclinas, doxorubicina, epirubicina, características dependientes de dosis acumulativa. Esto genera una lesión estructural del miocito con necrosis y apoptosis. Puede manifestarse con insuficiencia cardíaca sistólica, con deterioro de la fracción de eyección. Tipo 2, el daño es reversible, con disfunción miofibrilar sin necrosis, asociada a trastuzumab y otros anticuerpos antimonoclonales. No depende de la dosis acumulativa,
sin daño estructural y pueden presentarse una disminución reversible de la fracción de eyección. Entonces, en la tipo 1, fundamentalmente se presentan liberación de radicales libres con injuria celular y muerte del cardiomiocito. Y en la tipo 2 hay una alteración no de la célula miocárdica, sino del intersticio celular miocárdico, generando una cardiomiopatía que puede ser reversible. En el tratamiento con inhibidores de la tirosina quinasa, la víctima fundamental es la mitocondria, alterando el potencial de producción de ATP, pudiendo dar como origen a la muerte celular. Antraciclinas, trastuzumab tipo 2 y por toxicidad mitocondrial el imatinib. En cuanto a los mecanismos de la quimioterapia en general, lo que hacen es impedir el crecimiento de vasos sanguíneos, básicamente detienen la división celular, producen muerte celular espontánea e impiden que las células alteren su estructura y generen, por ejemplo, síndromes paraneoplásicos de tipo endocrino, ¿sí? Todo esto va a dar origen a miocardiopatías quimioinducidas, ¿sí? Con dos mecanismos centrales, toxicidad directa y autoinmunidad con vasculitis y miopericarditis. La clasificación de agentes quimioterápicos según el tipo de daño cardíaco es variada, pero vemos que las antraciclinas, doxorubicina, epirubicina, adriamicina, ¿sí? Generan un daño tipo 1, es decir, muerte celular, dosis acumulativa, y los anticuerpos anti-ERB2, como el trastuzumab, generan tipo 2. Básicamente, dos problemas centrales en la toxicidad miocárdica por quimioterápicos. Y estos dos son la insuficiencia cardíaca y la falla cardíaca. Las antraciclinas generan insuficiencia cardíaca aguda, reversible y crónica irreversible. El trastuzumab genera insuficiencia cardíaca a corto y mediano plazo, generalmente reversibles. El cinclofluoruracilo genera básicamente isquemia, generalmente tratable y reversible. Las drogas quimioterápicas más frecuentemente cardiotóxicas pueden generar isquemia, como es el caso del 5-fluoruracilo, los alcaloides de la vinca y la bleomicina, y depresión miocárdica, como las antraciclinas, entre ellas la doxorubicina, también denominada adriamicina, la epirubicina y la ivarubicina. Empecemos por la isquemia. Empecemos con el 5-fluorouracilo, ¿sí? La indicación de 5-fluorouracilo es cáncer de colon, cáncer gástrico y páncreas, cáncer de cabeza y cuello. Fundamentalmente, el mecanismo de cardiotoxicidad de estas drogas es la isquemia. Esta isquemia se produce porque el 5-fluorouracilo mimetiza el tamaño y forma de la timina, modificando completamente la relación entre endotelio y subendotelio, induciendo endotelitis e induciendo vasoespasmo secundario a esa endotelitis. El paciente tiene angina de pecho por vasculitis, ¿sí? Tóxica y autoinmune, y vasoespasmo como mecanismo de defensa del vaso inflamado a los procesos de irritación química. Entonces, estos pacientes pueden presentar electrocardiogramas como este, con T negativa bien marcada en B1, ABR, ¿sí? T picuda como si fuera una T hiperaguda de un infarto agudo de miocardio, y esto se puede ver fundamentalmente durante la infusión de este quimioterápico cuando el paciente particularmente presenta dolor. Está relacionada entonces a la infusión continua. Se puede presentar dentro de las 72 horas del primer ciclo. El 45% de los pacientes con 5-fluoruracilo pueden presentar angina de pecho típica durante la infusión. El 22% desarrollan algún grado de daño miocárdico, desde una simple elevación enzimática hasta el infarto de miocardio propiamente dicho.
Las anginas en relación al 5-fluorouracilo se dan, dijimos, por daño endotelial por efecto máximo en los primeros 3 días, posiblemente por autoinflamación, efecto tóxico isquémico por interferencia en el ciclo de Krebs y vasoespasmo, los 3 mecanismos de isquemia del 5-fluorouracilo. Veamos este caso. Una paciente mujer de 39 años, sin antecedentes cardiovasculares, portadora de un carcinoma de cuello uterino epidermoide escasamente diferenciado, con metástasis óseas en la columna lumbosacra y en la cresta ilíaca. Como otros antecedentes personales, esta mujer presentaba cefaleas crónicas en tratamiento con ergotamina. Durante el primer ciclo de terapia con 5-fluorouracilo, evolucionó con dolor precordial intenso. Algunos de estos dolores coincidían con el uso de ergotamina y otros no coincidían con el uso de ergotamina. Este es el electrocardiograma, perdón por la imagen que no es muy buena, basal del paciente de la paciente antes de comenzar con 5-fluorouracilo. Y este es el electrocardiograma de la paciente durante la angina de pecho en la infusión continua de 5-fluorouracilo. ¿Sí? En el electrocardiograma se observó elevación de segmento ST, T hiperagudas, que no respondió a la nitroglicerina y solo luego el agregado de diltiazem, recordemos el fenómeno vasoespástico, endovenoso, se resolvieron los síntomas y los cambios eléctricos. Y tener presente los bloqueantes cálcicos no dihidropiridínicos como herramienta terapéutica. Posteriormente evolucionó con nuevo episodio anginoso recurrente y refractario al tratamiento, con nueva elevación de la onda T del electrocardiograma, sin elevación de la troponina T, es decir, no había necrosis. El ecocardiograma fuera de los episodios de dolor era normal. Ante la persistencia de la sintomatología y los cambios del electrocardiograma, se decidió una cinecoronografía que evidenció arterias coronarias angiográficamente normales. Caso 2. Pacientes de 60 años con múltiples factores de riesgo, este sí, hipertenso, dislipémico, extabaquista, con antecedentes de angina crónica estable en clase funcional 2 y 2 neoplasias e intervenciones. Al paciente le sacaron un riñón por un carcinoma renal derecho, esofaguectomía total y gastrectomía parcial por cáncer de unión gastroesofágica. El hecho que a los 2 días posteriores del inicio del tratamiento con 5-fluorouracilo presentó dolor precordial intenso opresivo, sin cambios en el electrocardiograma, ni marcadores enzimáticos asociados con hipotensión arterial. Y fundamentalmente entonces a este paciente se le realizó un estudio de perfusión miocárdica que fue absolutamente normal y fue tratado con atenolol, clopidogrel, diltiazem, aspirina y alopurinol. Al reiniciar la infusión presentó un nuevo episodio de dolor, en este caso con cambios del electrocardiograma, elevación del segmento ST en cara lateral con troponina T negativa. ¿Sí? Se interpretó como una angina inestable, progresiva, de moderado riesgo, asociada al uso de 5-fluorouracilo. En la coronariografía se observó una lesión severa de la descendente anterior y múltiples lesiones de otras arterias. Por la gravedad de su enfermedad oncológica, se descartó la cirugía de revascularización miocárdica y se realizó una angioplastia a la descendente anterior. Entonces aquí vemos dos casos. El caso de isquemia en una coronariografía normal y el caso de isquemia exacerbada y precipitada en un paciente con antecedentes coronarios. Este último paciente fue medicado con dosis altas de bloqueantes cálcicos, pudo continuar luego con el tratamiento quimioterápico. Al año presentó nuevamente episodio de Angor prolongado con cambios similares a los de los episodios previos y marcadores enzimáticos negativos. Se realizó una nueva cinecoronariografía que evidenció stent permeable en la DA sin cambios en el resto de las lesiones, avanzándose con un tratamiento fundamentalmente farmacológico. Entonces, estas son dos condiciones de isquemia de 5-fluorouracilo en pacientes sin enfermedad coronaria significativa y en pacientes con enfermedad coronaria significativa. Bien, avanzando con el problema de la cardiotoxicidad,
Nos vamos a dedicar ahora a la falla cardíaca, ¿sí? Ya nos dedicamos a la isquemia. Y en este sentido, las antraciclinas tienen mucho que decir, ¿sí? Las antraciclinas, como la adriamicina, la doxorubicina, generan insuficiencia cardíaca generalmente progresiva, con cardiotoxicidad tipo 1 irreversible, dosis acumulativo dependiente, hay una dosis crítica, con mayor riesgo en ancianos y mayor riesgo en pacientes que han recibido radioterapia previa. Las antraciclinas pueden generar insuficiencia cardíaca reversible cuando se la toma en el periodo agudo o irreversible cuando se la toma en un periodo crónico. Los antraciclínicos actúan sobre la cadena respiratoria mitocondrial con menor producción de energía y daño subcelular mitocondrial. Esto genera una dificultad en la relajación con la consiguiente alteración de la función sistodiastólica. Tanto tenemos un problema en la energía disponible para la activación de la cabeza liviana de la miocina como en la energía disponible para la activación de la cerca y la limpieza del calcio citoplasmático. El proceso tóxico involucra estrés oxidativo y finalmente muerte celular programada del miocito de manera obviamente irreversible. En cuanto a la visualización y el monitoreo de los efectos tóxicos de las antraciclinas, podemos hacer Doppler tisular, strain rate por ecocardiograma o el dosaje seriado de NT pro BNP. La probabilidad de daño cardíaco en relación a la dosis acumulativa de antraciclinas implica que por arriba de los 300 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal, la probabilidad de enfermedad tóxica miocárdica se eleva, superando al 40% por arriba de los 700 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal. Tan frecuente es la disfunción miocárdica por antraciclinas que hasta un 40% de los casos pueden presentar algún grado de deterioro de la fracción de eyección. La cardiotoxicidad subaguda y crónica se puede presentar meses o años después de la administración, con una mortalidad que llega al 50% a los 2 años de haberse manifestado los primeros signos de insuficiencia cardíaca. Definitivamente, estos son pacientes de moderado a alto riesgo que requieren un ecocardiograma bimensual en las primeras 4 sesiones y mensual a partir de la 6ª sesión, con dosaje antes de todas las sesiones de NT-proBNP y eventualmente troponina C. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Bien, avancemos a un concepto que fue muy interesante porque en realidad lo aprendimos con el cáncer de mama, nosotros los cardiólogos, que arranca con esto. Las células posmitóticas son aquellas que una vez que han salido del ciclo mitótico, generalmente en las etapas intrauterinas, no vuelven a dividirse y quedan como una población permanente y estable. Cuando yo era residente de cardiología era el siglo pasado, tenemos la convicción de que el miocardio era posmitótico, que no se recuperaba, que no se regeneraba. Hoy tenemos la certeza que el miocardio es premitótico, con lo cual sabemos que un individuo sano cada 4 años renueva el 100% del pool de sus fibras miocárdicas. Todas aquellas células son eliminadas por acción externa, envejecimiento, no son renovadas en tejidos posmitóticos, pero el miocardio es un tejido básicamente premitótico. Aquí entran unos conceptos muy interesantes que nos hacen entender por qué y cómo el miocardio se regenera, por qué y cómo los quimioterápicos son capaces de detener esta regeneración miocárdica, y surge el concepto de neuregulinas y receptores ERB. Las neuregulinas son un grupo de moléculas proteicas que han demostrado existir
en el sistema nervioso central, en la reproducción de las células de Schwann, responsables de la generación de la vaina de mielina en el sistema nervioso central, y centrales en el desarrollo de la sinapsis. Y estas neuroregulinas actúan sobre receptores denominados receptores ERB. Son receptores de neuroregulina. La realidad es que el sistema neuroregulina y ERBs, originalmente descritos sobre las células neurológicas centrales, están extendidos a un montón de tejidos, no solo el tejido miocárdico, sino también extendidos al tejido neoplásico. Muchos cánceres de mama tienen una sobreexpresión de receptores ERB que hacen que estas células se multipliquen de manera exagerada. Entonces, una de las estrategias de el tratamiento de los tumores proliferantes es dar antraciclinas y de reducir la proliferación de la replicación celular. La neuregulina, entre otros, actúa sobre los receptores ERB, modulando desde el punto de vista cardiológico la proliferación de miofibrilas, la sobrevida y la longevidad de las células y condicionando también la hipertrofia miocárdica. ¿Sí? La neuregulina actúa sobre los receptores ERB4 de los cardiomiocitos, condicionando la contractilidad y el crecimiento celular. Las neuroregulinas son descargadas por el endotelio cuando al endotelio llega la angiotensina 2, llega la epinefrina, hay mecanismos de estiramiento y actúa la endotelina 1. Es decir, sin neuroregulina y receptores ERB no hay efectos de angiotensina, epinefrina, endotelina y estiramiento sobre el miocito, condicionando la contractilidad y el crecimiento celular. Ahora, ¿qué tienen que ver los receptores ERB con el corazón? El corazón expresa principalmente receptores ERB2 y ERB4 que participan en la respuesta de las cardiomiocitos de las neuroregulinas. Contribuyen a sobrevivencia del cardiomiocito, crecimiento y adaptación celular, mantenimiento de la estructura sarcomérica, respuesta al estrés y protección frente al daño celular. Por eso, cuando bloqueamos receptores ERB o ERB2 para tratar el cáncer, podemos interferir parcialmente con un mecanismo fisiológico de protección cardíaca que es la acción de la neuregulina. ¿Qué tumores tienen sobreexpresión de receptores ERB? El cáncer de mama, ERB2 positivo, el cáncer gástrico de la unión gastroesofágica, algunos cánceres de pulmón, cáncer colorectal y otros tumores. Y fundamentalmente los principales tratamientos dirigidos a bloquear la acción ERB son el trastuzumab, que es el más conocido, el pertuzumab, el TDM1 y el trastuzumab deruxtecan. Inhibidores de la tiroxina como el lapatibib también pueden reducir la interacción neuregulina receptores ERB. Lo hacen sobre el tumor y lo hacen también sobre el corazón. La amplificación de los receptores ERB en el cáncer de mama se observa casi en el 30% de los casos, además de correlacionar con la sobrevida libre de enfermedad y la sobrevida global reducida. Fundamentalmente en la progresión de la insuficiencia cardíaca, nosotros vemos que hay inicialmente, cuando hay hipertrofia, un crecimiento de la neuregulina que actúa sobre los receptores ERB, pero cuando entra en fase dilatada hay un decrecimiento importante tanto de la neuregulina como de los receptores ERB. En situaciones de disfunción miocárdica hay bajos niveles de ERB, ¿sí? Con elevación de los mismos tras mejorar el funcionamiento cardíaco con tratamiento convencional efectivo. Es decir, la reducción o la disfunción de la interacción neuregulina ERB también se ve en pacientes con insuficiencia cardíaca más allá de la cardiotoxicidad.
Definitivamente, los inhibidores de los factores de crecimiento endotelio vascular actúan básicamente inhibiendo los SERP4, reduciendo la angiogénesis, reduciendo la proliferación celular y convirtiendo al miocardio de un tejido postmitótico a un tejido premitótico incapaz de regenerarse. El trastuzumab es un anticuerpo monoclonal humanizado direccionado contra la posición extracelular EP2. Es un complemento terapéutico que induce en los tratamientos de tumores ER2 positivo una caída de fracción de eyección del ventrículo izquierdo entre un 3,5 y un 17,3% de los pacientes que se someten a este tipo de tratamientos. Recordemos que trastuzumab es una de las drogas, por ejemplo, que se utilizan para recubrir stent para evitar la proliferación celular endotelial dentro del stent, ¿sí? El anticuerpo monoclonal humanizado trastuzumab, cuando se añade a quimioterapia y a otras terapias anti-ERB o en ambos casos se dirige a ERB2 y mejora la supervivencia de pacientes con ERB2 positivos en el cáncer. Sin embargo, un efecto colateral importante es el deterioro de la función ventricular. Y fundamentalmente se ha visto que la disfunción sistólica se da en el 27% de los pacientes tratados con trastuzumab, en comparación al 8% de pacientes que recibieron quimioterapia sola sin este anticuerpo monoclonal. En la mayoría, pero no en todos, la cardiotoxicidad relacionada a trastuzumab fue reversible. ¿Cuáles son las metas para nosotros cardiólogos en el tratamiento oncológico de nuestro paciente? Definitivamente la prevención contra la toxicidad química, para lo cual, si nosotros evaluamos cuáles son las estrategias, la primera estrategia definitivamente es reducir todos los factores de riesgo, tratar al paciente si es necesario con estatinas a altas dosis, con bloqueantes de la enzima convertidora, con inhibidores de la leplicina, con beta bloqueantes, con inhibidores de la aldosterona, con eventualmente bloqueantes de los receptores de la angiotensina 2, para fundamentalmente reducir el proceso inflamatorio, reactivar la relación entre neuroregulina y ERB y entonces convertir al miocardio en un miocardio vital, en un miocardio capaz de regenerarse y de reconstruirse, ¿sí? Las dosis máximas recomendadas para evitar la toxicidad miocárdica en antraciclinas es hasta 550 miligramos por metro cuadrado, en doxorubicina 550 miligramos por metro cuadrado, en duanorubicina 900 y en epirubicina 160. ¿Cómo podemos generar, más allá de los esquemas terapéuticos habituales, cardioprotección en nuestro paciente con tratamiento quimioterapia? Y básicamente con quelación. ¿Qué es la quelación? La desintoxicación de venenos, metales pesados tóxicos que se da puntualmente durante la terapia, durante el tratamiento quimioterápico. El dexrazoxane, ¿sí?, es hoy por hoy la droga madre de cardioprotección quimioterápica. Demostró ser efectivo en relación a su dosis, tanto en niños como en adultos, pudiendo generar sobredosis, problemas vinculados a la aparición de arritmias cardíacas, ¿sí? Es un ECTA, ¿sí? Es un quelante de quimioterápicos dados en exceso. En cuanto a su eficacia clínica, disminuye significativamente la incidencia de disfunción ventricular izquierda inducida por antraciclinas. No está indicada rutinariamente en todos los pacientes, sino en pacientes con prevención selectiva,
es decir, aquellos pacientes que arrancan con menos del 53% de fracción de eyección o que tienen múltiples factores de riesgo o antecedentes de necrosis miocárdica, ¿sí? La prevención contra la inmunotoxicidad tiene un futuro y el futuro son los nuevos agentes antraciclínicos como la doxorubicina liposomal, ¿sí? La DOXPL, que reduce la cardiotoxicidad y mantiene una actividad antitumoral comparable a la doxorubicina convencional. Otro es la vacunación para prevenir que la sobreproliferación de receptores ERB se dé en carcinomas de mamarios, y esto es algo que básicamente todavía está en desarrollo. Hablamos entonces de vacunación contra el cáncer. Otros mecanismos, básicamente, es tratar de reducir los procesos inflamatorios propios de la miocarditis quimioterápica a través de factores estimulantes de granulocitos que inducen producción de interleuquinas 2. El aumento de la interleuquina 2 va a generar un proceso de antiinflamación, ¿sí? Es decir, un Inhibitory Inflammatory Response Syndrome, que básicamente puede evitar la miocarditis. Otras estrategias implican estimular la producción de CD4 y linfocitos T para prevenir estos procesos inflamatorios. Bien, con esto básicamente hemos revisado muy rápidamente la incidencia hoy por hoy de la toxicidad del tratamiento oncológico